Hola, nosotros somos el grupo que va a realizar el trabajo acerca de la Sevilla Islámica. Vamos a abarcar un periodo temporal que va desde el año 712 al 1237. El primero que va a exponer va a ser Sergio Roldán Castro. El segundo que va a exponer soy yo, Adrián Hernández Mejías. El tercero que va a exponer va a ser Jonathan Rodríguez Salinas. Y el cuarto va a ser Alejandro José Guerrero Sánchez, que se va a centrar más en la ciudad, la economía y la sociedad. La Sevilla Islámica desde el 712 al 1009. Las fuentes disponibles que documentan la conquista de Sevilla no están totalmente de acuerdo. Por un lado, el autor norteafricano Ibn al-Sabat atribuye a Tarik la conquista de Sevilla a mediados de agosto del 711. La otra versión del cronista Ahmad al-Razi atribuye la conquista de Sevilla a Musa Nusair, después de haber tomado Alcalá de Guadaira y Carmona. Según este autor, Musa se apoderó de Sevilla tras unos meses de asedio. Esta versión es considerada la más fiel. Además, los judíos colaboraron con los musulmanes, siendo Sevilla sometida a la fuerza. Finalmente, Musa se asentó en Sevilla y fue el primer gobernador o walí de Al-Ándalus. Sevilla fue aparte la primera capital de Al-Ándalus, pero solo del 713 al 716, ya que la capitalidad pasó luego a Córdoba. Abd al-Aziz fue asesinado y el ejército nombró como nuevo walí de Al-Ándalus a Ayub Habib. Su mandato fue breve y le sucedió Al-Jur como nuevo walí. Al-Jur trasladó la administración a Córdoba y también la nueva capital. En esta primera etapa, pues Sevilla sufrió cambios como la transformación de algunas iglesias en mezquitas y otros edificios fueron adaptados a la nueva vida islámica. Se constituyeron grandes latifundios en el poder de las grandes familias y el resto de tierras tuvieron un régimen especial, ya que si la población de Sevilla no se hubiese rebelado, las tierras seguirían en manos de sus antiguos dueños, pero como fueron sometidos por la fuerza, los bienes de sus habitantes pasaron a las manos de las familias árabes. La nueva población musulmana estaba formada por árabes calvíes y caisíes, o yemeníes y bereberes. Por otro lado, la población hispano-cristiana e hispano-judía que permaneció en sus puestos, conservó sus tierras tras la conquista, pero debían de atenerse a unas capitulaciones y estatutos, y fue el mayor contingente de la población. Si querían conservar sus creencias y prácticas religiosas, debían de pagar el impuesto de la jizya y otro impuesto sobre la tierra llamado jaray. Del primer impuesto podían ser eximidos si se convertían al Islam. Entonces se diferenciaron dos grupos, la comunidad dinní, que fueron los que no se convirtieron al Islam, y la Umma, que fue la comunidad dominante porque se convirtieron al Islam. Todo esto favoreció el proceso de islamización y a la par supuso una importante fuente de ingresos para la administración. Los yemeníes tuvieron una gran preponderancia, no por su número, sino porque fue la primera oleada de árabes y musulmanes que llegaron. Como los yemeníes fue el grupo social predominante, superando en número a los calvíes, provocó que casi todas las revueltas producidas en Sevilla fueran promovidas por líderes yemeníes. El clima de rebeldía, pues evidentemente era constante. Cualquier excusa, pretexto valía para que se produjeran conflictos entre ambos linajes. El carácter de la revuelta era tribal y étnico, clanes contra clanes, árabes y bereberes contra el poder centralista de Córdoba. La pureza del linaje también servía como excusa para obtener beneficios y preeminencia social. El emirato de Abderramán I fueron años de mucha agitación debido a las revueltas yemeníes, provocando un clima de rebeldía en todas las ciudades. Abderramán fue recabando apoyo y aliados cuando llegó al Andaluz en agosto del año 755 y se proclamó emir en Archidona. Posteriormente se dirigió a Sevilla para jurar obediencia al delegado de la administración cordobesa. El delegado le facilitó a Abderramán la entrada a la ciudad, pero posteriormente tuvo que abandonar Sevilla ante las amenazas de la llegada del wali Yusuf al-Firi, partiendo la emir omeya hacia Córdoba. Mientras tanto, Sevilla fue gobernada por un pariente de Abderramán, Abd al-Malik, junto con su hijo Abdalá, impidiendo que el wali Yusuf llegara a Sevilla y este fue derrotado. En el 763 se produjo el levantamiento de al-Alá Mujid, aliado de los abasíes. Consiguió numerosos seguidores, entre los cuales destacaron los yemeníes, provocando un levantamiento en la región de Beja, pero fueron derrotados. Otra insurrección del año 765 por el yemení al-Matari en el distrito de Niebla consiguió tomar Sevilla, pero Abderramán se enteró de lo ocurrido y mandó un ejército para someterle. Ante esto, al-Matari buscó aliados y se refugió en su fortaleza de Alcalá del Río, pero fue derrotado. Mientras el emir cordobés reprimía posteriormente otra insurrección bereber en Saquía, los yemeníes de Sevilla, con el apoyo de la población, se alzaron contra Abderramán por la muerte de Al-Matari. Pero Abderramán envió a su primo para hacerle frente e igualmente esta insurrección fue sofocada. Tras estos acontecimientos, los yemeníes no se atrevieron más a hacer frente a Abderramán.
Después de este periodo convulso se vivió una etapa de calma y prosperidad durante los años de los emires Hisam al-Hakam II y parte de los de Abderramán II. Pero esta etapa se vio alterada por la invasión de gentes procedentes del norte de Europa, los conocidos como mayus, los vikingos. En el 844, pues los normandos llegaron a las costas de Galicia y Lisboa y el gobernador de Lisboa informó a Abderramán de lo que estaba ocurriendo, y los mayus consiguieron llegar hasta las costas de Andalucía, produciéndose pues intensos combates. Posteriormente los mayos se dirigieron a las costas hacia la desembocadura del Guadalquivir, saqueando todos los lugares donde se desembarcaba. En Coria se dio lugar a un combate en el que los mayos salieron victoriosos y prosiguieron río arriba hasta llegar a los pocos días a Sevilla. El ejército actuó tarde, pero tuvo tiempo para intervenir, ya que temían que los invasores remontaran el río y llegaran hasta Córdoba. El campamento militar musulmán se instaló al este de Sevilla y el combate se produjo en la propia ciudad. Los mayos fueron vencidos y se tuvieron que retroceder hasta Tablada, produciéndose allí otro combate y siendo derrotados de nuevo. Los mayos se fueron debilitando y retrocediendo y dejando tras de sí pueblos devastados y la ganadería y la agricultura muy afectadas. Ante todo esto, pues Abderramán II mandó construir una nueva muralla en la ciudad de Sevilla para defenderse de futuros ataques. Los años de gobierno del emir Abdalá, Sevilla entró de nuevo en una etapa de conflicto entre muladíes y árabes, incluyendo a bereberes de zonas próximas a la ciudad. Todo comenzó en el año 889, cuando Muhammad, hijo del emir, que por aquel entonces era gobernador de Sevilla, viendo los actos que estaban cometiendo la aristocracia árabe para conseguir sus pretensiones, decretó su expulsión. Esta aristocracia se retiró a sus fincas en el Aljarafe, y los clientes conocidos como Mawali se quedaron solos en la ciudad. Los muladíes atrajeron a su entorno al muladí Muhammad Ghalib, con el fin de hacer frente y rechazar la autoridad del emir. Ibn Ghalib le concedió un regalo al gobernador de Sevilla para que así no sospechara de él, y secretamente siguió sumando aliados a su causa, incluyendo a los principales señores muladíes sevillanos. Entonces da comienzo la agitación de nuevo en Sevilla, y al mismo tiempo se estaba dando una rebelión en Carmona, liderada por Quraib Uthman, y ante lo ocurrido, pues Muhammad comunicó al emir de lo que estaba ocurriendo. Quraib desde el Aljarafe siguió sumando aliados, sobre todo árabes, yemeníes y también bereberes baranis, con el objetivo de tomar Sevilla, y esto produjo una enorme fragmentación social y política. El ejército omeya consiguió llegar a Carmona y el muladí Muhammad Ghalib fue derrotado. Como consecuencia de lo anterior, la población sevillana, siendo la mayoría muladí, se rebelaron contra el gobernador de la ciudad. Muhammad Angelino, persona muladí importante de la ciudad, de la aristocracia, se manifestó junto al resto de muladíes frente al alcázar. La insurrección fue rápida y el gobernador de Sevilla se entrevistó con los dirigentes para calmar la situación, pero al final no sirvió y tuvo que abandonar Sevilla. En la rebelión muladí sevillana, pues finalmente fue sofocada y los árabes tuvieron que huir anteriormente y pudieron regresar a la ciudad. Y el nuevo gobernador de la ciudad pues se llama Umayya. Los muladíes que huyeron de Sevilla fueron readmitidos en la ciudad, gracias a la mediación de los clientes omeyas que tenían confianza con el emir. Y como venganza por la muerte del gobernador Umayya a manos de los muladíes, dejó vía libre a los árabes para que exterminaran a todos los muladíes que pudieran. A pesar de esto, pues los planes que tuvo Umayya para contener a la aristocracia árabe fracasaron y se suicidó. Para congraciarse con el emir de Córdoba, los árabes yemeníes Banu Khaldun y Banu Hayy dijeron que habían sido ellos quienes asesinaron al gobernador, alegando pues que tenía intención de rebelarse. Como el emir no tenía ya capacidad suficiente como para enviar represalias, entonces nombró un nuevo gobernador, siendo este manipulado por Quraib. Entonces pues tuvieron que nombrar a otro gobernador. Pero ya era tarde y el poder que tenía ya la aristocracia en Sevilla pues le hacía imposible a Córdoba pues actuar allí mediante represalias. El poder del emir Abdalá estaba muy mermado y en vez de tomar represalias pues contra la aristocracia, esperó a que las luchas internas hicieran que estos individuos pues fueran desapareciendo, y así fue. Ibrahim, perteneciente a la familia de los Banu Hayy, acabó con Quraib y su hermano Ibn Khaldun. En el año 900 Ibrahim Hayy quedó como como único señor de Sevilla, y el emir le reconoció el señorío sobre Sevilla y Carmona y el derecho a percibir impuestos. La autoridad omeya de Córdoba pues estaba puesta en entredicho por la aristocracia, y Umar Hafsum, el cual le fue ganando terreno al emir, pues eso pues le mermó poder.
Ibrahim dejó pues como rey en Córdoba a su hijo Abderramán, y para que el emir no le ejecutara se justificó diciendo que gracias a él los Banu Jaldún no se rebelaron. Ibrahim pidió ayuda al emir pidió que le devolviera a su hijo, pero se negó. Y a razón de esto, pues Ibrahim le hizo una propuesta de alianza al rebelde Umar Hafsum. Como el poder del emir pues no pasaba por muy buen momento, pues tuvo que hacer una propuesta de paz a Umar Hafsum. Pero esta propuesta no sirvió para nada y se reanudaron las hostilidades. Ibn Hashum se entrevistó con Ibrahim Hayay para que éste le enviara tropas y así atacar la fuerza del emir, la propia Córdoba. Abderramán seguía allí retenido, pero gracias a la intermediación de un eslavo llamado Badr, que sería el futuro chambelán del emir, pues no, finalmente no lo asesinó y lo liberó. Ibrahim le siguió pues enviando los tributos de Sevilla al emir y se le consideró el primer rey árabe de Sevilla. A la muerte de Ibrahim, pues le sucedieron sus dos hijos, Abderramán en Sevilla y Muhammad en Carmona. Se tiene poca información con respecto a ellos, y las crónicas nos narran que se dice que tenía envidia de su hermano y mandó a una esclava para envenenarlo, pero eso no es seguro. Ahora, con la llegada del nuevo emir Abderramán III a Córdoba, los señoríos pues sufrirían un duro golpe, allá donde la autoridad del emir se cuestionara. Sevilla, Carmona y la región de Niebla y otras ciudades del suroeste pasarían de nuevo a estar bajo control directo de Córdoba. Muhammad, que era gobernador de Carmona, pues fue rechazado por la población de Sevilla, a la cual le correspondía su gobierno tras la muerte de su hermano. Entonces ofreció su misión al emir para que le ayudara contra el alzamiento de su primo en Sevilla. Pero no ocurrió así y el emir nombró como jefe de gobierno de Sevilla al jefe de la policía. Entonces planearon tomar Sevilla. Ibn al-Asma pidió ayuda a Umar Hafsum, pero esto fue contraproducente. Hafsum fue derrotado al igual que Malasma y las tropas omeyyas consiguieron tomar Sevilla. Badr, el chambelán del emir, se hizo con el poder de Sevilla en diciembre de 913 y entre las medidas que tomó pues respetó la vida de la población y acabó con las pretensiones señoriales de la familia Banu Hayy, y esta pues desaparece, y a partir de ahora Abderramán III elegirá a los delegados de gobierno personalmente. Pues la importancia política, económica y política que tenía Sevilla hizo que compitiera con Córdoba, y las crónicas del siglo X muestran ya una Sevilla tranquila, sin rebeliones, y muestran la renovación anual del cargo de gobernador para así evitar corrupción. Y las noticias que hacen referencia pues, al califato de Al-Hakam II son también escasas, solo cabe destacar la del gobernador Ibn al-Said, que fue destituido y acusado de corrupción. Y en verano del 974 hubo pues varios crímenes y robos en la ciudad, bueno, un conjunto, debido a la acción de una banda y a los líderes de esta, que eran miembros de las familias Banu Hayy y Banu Jaldún. Fueron detenidos y llevados a Córdoba y el califa ordenó encerrarlos para así acabar con este clima de rebelión. Hola, pues yo voy a hablar acerca de todo lo que fue el periodo comprendido entre el año 1009 y el 1091 después de Cristo, básicamente el periodo que constituye la caída del califato de Córdoba, el ascenso de los reinos de taifas y la caída de las mismas de manos de los almorávides. Del 1009 al 1031 se da una fitna, una guerra civil, en la cual el califato llegaría a su fin. Esto ya venía un poco de antes porque había algunos territorios, como el caso de Sevilla, que aunque sobre el mapa, sobre el papel, estaban bajo el dominio de Córdoba, de facto no lo eran. Y realmente cobraban sus propios impuestos y de forma oficial seguían bajo el dominio de Córdoba, pero de forma extraoficial no, realmente eran independientes. Entonces, básicamente en el 1009, pues como he dicho, se origina la fitna, que terminaría en el 1031. Los omeyas son destituidos o son sustituidos en Córdoba por una dinastía árabe bereberizada que se llamaban los jamuníes, que serían muy importantes en el periodo de los reinos de Taifa, ya que controlarían algunas de estas. Por tanto, es a partir de este siglo XI cuando se produce un punto de inflexión y Córdoba, que había sido la ciudad más importante hasta el momento, deja de serlo y es la ciudad de Sevilla la que la sustituye como la ciudad más importante y próspera del territorio. Ahora, pues durante estos años se sucederían diversos monarcas o diversos líderes que irían protagonizando el califato de Córdoba y sus restos, hasta que llegó Al-Qasim, fue proclamado como califa de Córdoba, y este, pues bueno, para congraciarse con su sobrino, que también tenía ciertas aspiraciones por el poder, su sobrino se llamaba Yahya,
pues Al-Qasim lo designó como su sucesor para no, de alguna manera, para congraciarse con él. Entonces, pasó algún tiempo, pero esto no fue suficiente. Y al final, pues fue Yahya el que se rebeló contra él militarmente. Y al Qasim no le quedó más remedio que huir de Córdoba después de solo 3 años de reinado. Y fue Yahya el que ocupó su trono en el año 1021. Por tanto, Al-Qasim huye a Sevilla y Yahya se queda en Córdoba. Por lo tanto, tenemos a dos jamoníes que ocupan las dos ciudades más importantes o de las más importantes de Al-Ándalus, lo cual acrecenta mucho más lo que es la rivalidad entre Córdoba y Sevilla, una rivalidad que ya venía de antes. Un problema que tuvo Yahya cuando gobernó en Córdoba es que descuidó bastante a los bereberes que le habían servido para conquistar la ciudad, ya que estos bereberes pues sentían que no se les pagaba lo suficiente o no se les había recompensado lo suficiente. Por tanto, pues al final Yahya tuvo que huir de la capital, después de solo reinar 1 año y medio, otra vez pues un periodo muy corto de gobierno, lo cual denota una gran inestabilidad. Yahya se quedaría en Málaga, donde se haría fuerte. Al-Qasim, por su parte, pues al conocer la huida de Yahya volvió a Córdoba y se restituyó en Córdoba y se proclamó de nuevo califa en el año 1023. Para evitar el regreso de Yahya, pues designó esta vez a su hijo como heredero y no a Yahya, que era su sobrino. Pero bueno, al final Al-Qasim solo gobernó 7 meses, cada vez menos tiempo, se tarda entre reinado y reinado, y en el 1023 fue depuesto por la propia población y al final pues Abd al-Rahman al-Mustasir pues fue el que tomó el poder. Al-Qasim huyó de nuevo y huyó a Sevilla y ordenó a las tropas bereberes que se estableciesen en hasta 1000 viviendas sevillanas. Los sevillanos vieron con malos ojos esto, ya que veían a los bereberes como invasores, y al final cerraron las puertas a Al-Qasim, y al final Al-Qasim tuvo que huir a Jerez, donde otra vez Yahya volvió a sitiarle y le volvió a atacar. Al final, pues Al-Qasim fue capturado y fue asesinado por el propio Yahya, estrangulado por sus propias manos, en el año 1036, bastante más tarde. Entonces, bueno, volviendo a lo anterior, Abd al-Rahman al-Mustasir, que era califa de Córdoba, que como hemos dicho antes, pues había sustituido a Al-Qasim, pues fue asesinado en el año 1024 y, bueno, se sucederían otra vez otra serie de gobernantes. Y al final Yahya en el año 1025 pues llegaría de nuevo a Córdoba y se mantendría allí como califa hasta el año 1026, por tanto solo estuvo 1 año más gobernando allí. A su vez, Yahya, que ya tenía control de Córdoba, tomó también Sevilla en el año 1027 y al final pues pudo tener bastante poder. Aún así, su gobierno no fue muy efectivo del todo, ni muy duradero. Al final, por una conspiración del cadí de la ciudad, que era una especie de cargo de poder temporal de Sevilla, pues este sabía que Jack se emborrachaba o estaba ebrio por las noches y aprovechó esto para tenderle una trampa a las afueras de la ciudad y al final se le dio muerte a Yahya, ¿no? Yahya murió, hubo un cierto periodo de libertad para Sevilla y para Córdoba, pero esto no duró mucho porque al final llamaron al hermano de Yahya, que se llamaba Idris, que era gobernador, estaba en Ceuta y era gobernador de Tánger, y al final pues Idris fue a Málaga y se proclamó califa. Pero bueno, al final pues se produce esta fragmentación definitiva, no hay un poder único, aunque es cierto que llegue el Idris a Málaga, pero esto no es suficiente para unir al califato y al final llega el periodo de los reinados de taifas, ya que está patente que realmente no se podía unificar el califato de Córdoba. Básicamente durante los siguientes años pues hubo una cierta prosperidad. Sevilla pudo extenderse mucho gracias al ejército y a la riqueza que tenía, que le permitía contratar mercenarios. Básicamente al principio hubo muchas taifas pequeñas, pero al final Sevilla se haría con el control de todas las taifas, iría conquistando una por una. Algunas de estas taifas pequeñitas serían defendidas por tropas de otras taifas como la de Badajoz, pero esto no fue suficiente para frenar el avance sevillano. Sevilla se convertiría en una gran potencia territorial, de hecho se convirtió probablemente en la taifa más poderosa, rivalizando con la de Granada. También la de Córdoba sería bastante importante, pero nunca llegaría a superar a la de Sevilla. Al final, Castilla y León se dio cuenta de la fragmentación política y militar de las taifas
y al final se dieron cuenta de que podían vencerles ahora que estaban divididos, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Castilla y León hizo diversas incursiones por todo lo que fue el territorio de Sevilla y arrasó bastantes territorios de campo a su paso y bastantes aldeas y villas, ¿no? Y llegaron incluso a las puertas de la propia Sevilla, lo cual denota la debilidad de Sevilla, que si bien había conseguido expandirse mucho por su zona, por su territorio, por Andalucía Occidental sobre todo, realmente esto no fue suficiente para poder detener a Castilla y León, quien le superaba militarmente. Al final, pues Al-Mutadir, que era el rey de Sevilla, de la taifa de Sevilla, pues tuvo que reunirse con el rey de Castilla y León. Y al final, pues no le quedó más remedio que aceptar un tributo que cada vez sería mayor con el paso de los años, un tributo a Castilla y León para que no fueran atacados, ya que militarmente no podían frenarles, ¿no? Realmente aquí se produce una cierta paradoja porque si bien es cierto que Sevilla fue la mayor y más fuerte taifa de Al-Ándalus, al mismo tiempo tuvo que ser tributaria de Castilla y León. Por lo tanto, incluso a pesar de ese amago de reunificación que intentó Sevilla, tratando de unificar a todas las taifas bajo su poder, se ve que no fue suficiente y al final, cada vez, con el paso de los años, los impuestos y los tributos a Castilla y León eran cada vez más duros, cada vez más difíciles de pagar, a pesar de la prosperidad de Sevilla, a pesar de la expansión que había tenido Sevilla a costa de otras taifas, pero esto no fue suficiente. Al final, no solo Sevilla, sino que el resto de taifas estaban en una situación límite y al final se tuvieron que reunir a pesar de sus diferencias y tuvieron que hablar acerca de, bueno, huían o salían o se iban de Al-Ándalus porque estaba claro que los tributos eran cada vez más duros y si se enfrentaban a Castilla y León iban a ser vencidos, entonces o se iban de Al-Ándalus, a lo cual no estaban dispuestos, evidentemente, porque llevaban ya los árabes y los musulmanes por mucho tiempo en Al-Ándalus y sentían un arraigo muy fuerte por la tierra y no sentían que el norte de África fuera su hogar, por así decirlo, sino que ya estaban muy afianzados en Al-Ándalus. Entonces pues se dieron cuenta de que no querían irse de Al-Ándalus, entonces, pero tampoco podían enfrentarse a Castilla y León, entonces optaron por pedir ayuda del norte de África y en este caso pues se presenta este grupo ortodoxo en cuanto a lo que es el cumplimiento del Islam de origen sahariano, que serían los almorávides, los cuales pues tendrían un ejército bastante fuerte que enviarían primero a Algeciras y al final pues se quedaron para ellos Algeciras como un punto, como una base militar, ¿no? Y al final pues los almorávides estuvieron durante varios años colaborando con las taifas, luchando codo con las taifas frente a los reinos cristianos, obteniendo diversas victorias. El problema viene cuando realmente tuvieron las tropas sevillanas una derrota en Murcia contra un ejército de 300 caballeros cristianos. Y bueno, el líder de los almorávides, que era Yusuf, pues realmente se dio cuenta de que las taifas eran militarmente muy débiles y no eran ortodoxas, no seguían el Islam de una forma ortodoxa y al final pues decidió cortar por lo sano y decidió que bueno, que podía reunificar toda Al-Ándalus bajo el poderío de los almorávides y eso fue lo que hizo, ¿no? Al final pues dio un golpe contra las taifas, los reyes de taifas pues siempre desconfiaron mucho de los almorávides, nunca confiaron del todo en ellos. Aún así, hubo sectores de la población de las taifas que sí que estaban de acuerdo con los almorávides, por ejemplo, los alfaquíes, que eran los jurisconsultos islámicos, que conocían la ley islámica, y estos, por ejemplo, sí que apoyaron en Al-Ándalus a los almorávides, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, los reyes de taifas fueron todos vencidos por los almorávides, y bueno, al final, pues Sevilla acabó cayendo, fue tomada, y al final, pues todo el territorio de Al-Ándalus fue unificado bajo los almorávides, lo cual pues tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, la población de Al-Ándalus lo vio como una invasión de un enemigo exterior, pero por otro lado también lo vieron como una especie de rayo de esperanza para resistir a los reinos cristianos, ¿no? Realmente, al final fue Al-Ándalus la que influyó más sobre los almorávides que los almorávides sobre Al-Ándalus, porque al final los almorávides
Se vieron muy influidos por la influencia de Al-Ándalus, por la cultura de Sevilla, por la cultura de este territorio, ¿no? Se vieron muy influidos y al final, al principio, venían con este espíritu ortodoxo de renovación, pero al final se acabaron, por así decirlo, amoldando bastante a la cultura andalusí. Bueno, pues yo voy a hablaros sobre la parte de la Sevilla islámica entre el 1091 y el 1237, lo que se correspondería con los periodos de los almorávides y los almohades y las guerras con los reinos cristianos en este periodo, aunque irá un poquito después de 1237 para entender el fin de la Sevilla islámica. En la primera diapositiva se ve un dinar de oro de Nasir ad-Din ibn Talakakinin, mejor conocido como Sir o Nasir. Bueno, Nasir fue nombrado emir cuando llegó a Sevilla, comenzando a expandirse, aunque lo que primero hizo fue asentar a Sevilla como la capital almorávide en Occidente. Y poco a poco fue consiguiendo territorio, siendo la conquista más destacada la de Almería. Nasir gobernó durante 23 años, en los que tuvo una estancia tranquila a nivel bélico y político, ya que, entre otros, firmó un pacto importante con Al-Mutawakkil, que era el rey de la taifa de Badajoz, que a cambio de no ser atacado, proveyó de hombres y material para futuras conquistas a los sevillanos. El problema vendría cuando este rey taifa, Al-Mutawakkil, hizo un pacto con los reinos cristianos, con lo que provocó la intervención de Nasir, entrando a Badajoz, conquistándola y asesinando a toda la familia real, que les cortó la cabeza a todos. En el 1099, Nasir se reunió con Abu Bakr y con Muhammad ibn Jaim con la intención de sitiar Toledo, ya que es donde se desarrolla la batalla de Consuegra. En el 1111 conquistó Santarém, que era una tierra importante porque tenía un suelo muy fértil, y bueno, 3 años después, en 1114, murió. Su sucesor fue Hayya, que apenas no llegó a un año de gobernador, de rey de Sevilla, y fue Abdalá ibn Fátima, su hijo, quien nada más llegar dirigió una expedición contra Coimbra en 1118. Finalmente fracasó. Ese mismo año fue nombrado gobernador Ibrahim por Abdalá ibn Fátima, que aprovechó el problema interno en la sucesión de Castilla con Doña Urraca, Fernando III, para tomar Coria. Entre 1119 y 1120, Ibrahim preparó un ejército para frenar la expansión de Alfonso I por el Levante, pero no lo consiguió y fue derrotado. Cuando llegó Alfonso VII al trono de Castilla, los castellanos pusieron a Sevilla como su principal objetivo, y aunque los almorávides estaban al tanto de las intenciones de Castilla, no pudieron evitar que el ejército castellano rodeara Aljarafe, provocando un desorden y una huida en la que murió Abu Hafs Umar, aplastado por los caballos, que era el gobernador de Sevilla. Bueno, pues los castellanos entraron en Aljarafe y lo arrasaron todo. Todo lo que se iban encontrando lo rompían, lo quemaban, lo que provocó muchas penurias en Sevilla. Paso de diapositiva. Esto provocó la caída de los almorávides. Bueno, esto unido a la llegada de los almohades con Ibn Tumart, que en 1146 desembarcaron en Cádiz y empezaron a tomar territorio, llegando hasta Badajoz, tomando incluso Sevilla. Los almorávides, al ver esta expansión, huyeron a Carmona, y el califa Abd al-Mumin mandó a Abu Yahya al-Jaber como administrador de Sevilla, lo que provocó una serie de revueltas por los abusos que se estaban cometiendo, que incluso llegó a condenarlo el propio califa. A partir de aquí no se sabe nada de lo que ocurrió en Sevilla hasta 1156, cuando el califa envió a Abu Yaqub Yusuf, su hijo y heredero al califato, a instruirse en la península.
En 1161 hubo un levantamiento en Carmona y Yusuf arrestó al líder de la revuelta, tomando la ciudad a finales de 1161. Positiva. Prosiguieron unos años muy dispares en Sevilla. Había cierto miedo, por el constante crecimiento de Castilla y los continuos avances territoriales que estaban haciendo. Este clima provocó la expulsión del visir de Sevilla, acusado por corrupción. En 1174 se acabaron unas treguas que Sevilla había firmado con los portugueses y Alfonso Enríquez I envió a su hijo Sancho a atacar el Bajo Guadalquivir, persiguiendo a los almohades hasta Triana, donde finalmente consiguieron esconderse y deshacerse de los portugueses. Bueno, el califa Yusuf envió una expedición que se puso en marcha en 1184 y fallaron al tomar Santarém, falleciendo en esa batalla el propio califa. Su hijo Abu Yusuf al-Mansur declaró la Guerra Santa en 1189 y en 1190 organizó campañas contra Torres Navas y Tomar, y en 1181 conquistó Silves. En 1195 organizó una campaña contra Córdoba, teniendo lugar aquí la batalla de Alarcos, consiguiendo Sevilla una victoria muy importante contra Alfonso VIII y avanzando hasta Extremadura, Toledo, Madrid y Guadalajara. Abu Yusuf firmó una tregua de 10 años y murió en este periodo en 1199. Y bueno, aquí en la presentación se ve un dinar de Abu Yusuf, que también evidencia el poder que tenía Sevilla en cuanto a dinero, porque dinar de oro. A Abu Yusuf le sucedió al-Nasir, que preparó un ejército en 1211 cuando acabó esta tregua, la que firmó Abu Yusuf. A mediados de 1212 tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa, cosechando los musulmanes, los sevillanos, unidos con el resto de ejércitos de Al-Ándalus, una dolorosa derrota a manos de una coalición de los reinos cristianos. Bueno, al-Nasir huyó y le sucedió al-Mustansir, quien construyó la Torre del Oro. Y bueno, al-Mustansir fue obligado a abdicar en al-Bayasi. Y en este periodo comenzaron las sublevaciones. La primera fue la de Murcia, con Abu Muhammad, que se proclamó califa de la ciudad, siendo reconocido primero por Murcia y después por todo Al-Ándalus, menos en la zona del Levante, donde se había proclamado rey Abu Zaid. Al-Bayasi, que había sido expulsado de Sevilla, volvió con un ejército y derrotó a las tropas sevillanas, y en 1225 fue reconocido nuevamente como gobernador. Pero un año después, en 1226, Córdoba se levantó contra él y lo mataron junto a su hermano Aladil. En 1228, Ibn Hud, el primer hombre que se ve arriba a la izquierda en esta diapositiva, se levantó contra los almohades y fue reconocido en Murcia, derrotando al califa Al-Ma'mun, que había ido desde el norte de África hasta la península para luchar contra él. Fue reconocido en Sevilla en 1230, dejando como gobernador a Abu Salim, expulsado por Muhammad al-Baji, que se quedó como gobernador y pidió ayuda a Al-Amar, el futuro Muhammad I, el fundador de la dinastía nazarí de Granada, y entre ambos consiguieron derrotar a Ibn Hud. Al-Amar fue expulsado de Sevilla por las constantes tensiones que se habían creado. Ibn Hud fue de nuevo puesto como gobernador, pero murió en 1238. Al-Amar se hizo vasallo de Castilla, lo que facilitó a Fernando III el Santo, que es el personaje de arriba a la derecha, ocupar Córdoba, Jaén, Andújar, Quesada, Martos, Salvatierra, Baños, Capilla y Baeza entre 1224 y 1249. Fernando III entró en Sevilla y conquistó Carmona y Marchena, y sitió Sevilla durante 2 largos años hasta que finalmente cayó. En 1238 se firmaron las capitulaciones de entrega de la ciudad, que es la imagen que se ve abajo, más grandecita, poniendo así fin al periodo de la Sevilla islámica. Bueno, yo voy a hablaros de tanto la ciudad como la economía y la sociedad de la Sevilla islámica. En cuanto a la ciudad, se adoptó el legado del resto del antiguo asentamiento visigodo, que al mismo tiempo
pertenecía a la ciudad romana durante su ocupación. Esta ciudad islámica se trata de un emplazamiento surgido y desarrollado alrededor de una zona rural, con un fácil acceso a las mejores vías de comunicación. Por otro lado, no podemos olvidarnos del río Guadalquivir, que discurre por la ciudad con diferentes zonas navegables, ya que provocó que la ciudad fuera uno de los puertos fluviales más importantes de la península ibérica. En cuanto al urbanismo, la evolución de la ciudad fue al igual que la islamización, mediante un proceso bastante lento. Por eso se decidió instalar la Mezquita Mayor, centro de poder característico de las ciudades islámicas. Junto a esta mezquita, mayoritariamente en las ciudades encontramos el wali o casa del gobernador. Todo esto conformaría un núcleo central donde se desarrollarían todas las funciones políticas, económicas y religiosas de más importancia. Por otro lado, el resto del entramado urbano de la ciudad fue más desarrollado y superior que de la ocupación visigoda. El arquitecto Torres Balbás estimó que la extensión de la ciudad podía estar aproximadamente en 187 hectáreas. Sin embargo, otros escritores hablan de una extensión mayor en cuanto a unas 287 hectáreas. Por desgracia, no se ha encontrado evidencia arqueológica de los restos de las casas de la ciudad islámica. Esto provoca que la principal fuente que tengamos para el estudio sea la literatura. Los edificios públicos eran muy diversos en la ciudad. Por ejemplo, los baños públicos era una de las señas de identidad de la cultura musulmana. Los baños públicos tienen una vital importancia en el aspecto social y religioso, ya que eran considerados como el único punto donde estar limpio y puro, para luego poder realizar la oración en las mezquitas. Por eso se localizaban cerca de ellas. No podemos ubicar el lugar exacto de los baños públicos de Sevilla, pero, sin embargo, conocemos la existencia de unos empleados que eran fácilmente identificados por su indumentaria como masajistas, recaudadores, barberos. En cuanto a las grandes construcciones, el puente de Barcaza fue una de las construcciones más ingeniosas y útiles del mundo musulmán, demostrando la habilidad técnica del ingeniero, que la construyeron en tan solo un mes, habilitando de manera más eficaz la comunicación entre ambas zonas del río. Por este puente penetró el ejército almohade, que fue el principal objetivo de la construcción. Por otro lado, la Torre del Oro fue la guinda del pastel de las construcciones almohades. Sin embargo, la torre que nos ha llegado actualmente es la última de las 3 que se construyeron en esta época. Estas torres se alzaron junto con un muro que se prolongaba hasta el Alcázar, con el fin de reforzar la defensa de la ciudad. También existía una gran cadena que impedía el paso por el río para defender el puerto de Barca ante cualquier amenaza o peligro de invasión. En cuanto a otras edificaciones, existía un gran número de pequeñas plazas en la ciudad que solían estar caldeadas por el sol en verano y se unían mediante un sinfín de calles y barrios. Tanto en la periferia como en el núcleo central podemos encontrar calles y barrios de diverso contenido y con peculiaridades propias, por lo que se diferenciaban unos de otros. También existía, como ya sabemos, en el mundo cristiano lugares en las ciudades para el mundo cristiano, dependiendo de la religión. Por otro lado, las murallas de Sevilla estaban reforzadas por unas torres que se comunicaban con el exterior a través de varias puertas muy reforzadas. La construcción de estas murallas fue llevada a cabo por los almohades y los almorávides. Además, las puertas de Sevilla no tienen solo una función de tránsito, sino que tenía un gran poder fiscal, ya que se hacían pagos a su entrada y de vez en cuando también por la salida, sobre todo para las mercancías. La cantidad de puertas establecidas en la muralla de una ciudad dependía más o menos de la cantidad de habitantes. Por eso, en el caso de Sevilla, debería de haber tenido numerosas puertas. Se data que en los tiempos de las almohades el número de puertas sería más o menos 12. Finalmente, en cuanto a edificios, destacar la atarazana, que se trata de lugares de reparación de barcos que por la singularidad de Sevilla era obligatoria su existencia. Se instaló en la época de Abderramán II y se mantuvo durante toda la ocupación musulmana. Se informa además de que tendrían en su interior almacenes y bodegas. En el tema de la sociedad es muy difícil encontrar el número exacto de personas que vivieron en diferentes etapas de la Sevilla islámica.
Simplemente tenemos algunos datos sobre las defunciones o las pérdidas durante una catástrofe en particular. Sevilla era un punto donde se acogía a numerosos grupos étnicos. Los judíos y cristianos fueron comunidad aparte, aunque conservaban su obispo y algunos lugares religiosos, a cambio de, como ya sabemos, un pago de impuestos. Una de las dudas que se crea sobre la Sevilla islámica es la posibilidad de encontrarnos ante una sociedad feudal de la época, pero esto, sin embargo, no sucedió, puesto que las diferencias entre las clases sociales no eran del mismo modo que en otras culturas. En primer lugar, tenemos los llamados Hasa, que era la cima de la sociedad, pues donde podemos encontrar las mejores familias árabes, los gobernantes y los jefes militares, y por debajo de estos encontramos a la Amma, que englobaría al conjunto de la población, independientemente del potencial económico, donde podemos encontrar a cristianos y judíos. Y por último, en la economía, en referencia a la economía, es indudable que, pues en lugar de que estamos hablando, la riqueza, tanto agrícola como ganadera, era inmensa. Si a esto le suman la gran facilidad de comunicaciones, no es de extrañar pues que estas actividades fueran muy realizadas. La agricultura, en principio, fue la fuente de riqueza más importante de la ciudad, ya que las clases altas árabes heredaron con gran facilidad los grandes latifundios procedentes de los visigodos. Los cultivos que más abundaban eran los cereales para el pan, el algodón y el lino, pero el mayor producto de riqueza fue el aceite, y por ello se destinó mucho terreno para el cultivo del olivo. En cuanto a la artesanía, en ningún momento existió en Sevilla el sistema que conocemos como gremio medieval. Es cierto que había determinadas asociaciones de tipos profesionales, pero de ningún modo parecido al sistema gremial. La actividad artesana que más prosperó fue la orfebrería. Por otro lado, en la ciudad tenemos otros recursos como la industria, que era una de las más diversas y a la que más importancia dan los autores por su actividad laboral y beneficios, donde la más destacada es la industria del vidrio, ya que se requería un gran trabajo en los hornos. Y para finalizar, hablar del comercio interior y exterior, que estuvo muy desarrollado, en especial en los siglos XI, XII y XIII, ya que el devenir de este sector está vinculado directamente con la riqueza de los demás sectores económicos. Se piensa que la ciudad en estos años prósperos estaba llena de comerciantes, sobre todo en los accesos y en los puertos. Y con esto ya finalizaría mi parte.